Y comenzamos en este jueves este programa Charlando en Familia, hablando de un tema que se llama relacionamiento. Durísimo el tema. Da para mucho esto. Pero vamos a utilizar dos personajes, el de David y el de Jesús. Primero el de David. Primero David había sido perseguido por Saúl y él se va a un desierto. Y en el desierto le empiezan a venir amargados, gente endeudada, angustiados, complicados, claro. Y se le vinieron 400. Sí. Y se lo lleva para un lugar que era la cueva de Adulam. Ahora, de ahí saca más de 30 líderes. ¿Cómo hizo? Por el gran relacionamiento que tenía él. O sea, yo me lo imagino al hombre totalmente carismático, abrazando a toda la gente, Sí. escuchándolos. A la misma vez yo los veo, ¿sabes cómo? ¿Cómo lo ve? A él discipulándolos y disciplinándolos. Sí. Porque realmente pienso que sería gente bastante conflictiva. Conflictiva, claro. Por lo que dice la palabra, ¿no? ¿Te ha tocado algún amargado? Sí. ¿Y amargada? Amargado, angustiado, endeudado. Sí, pero igual creo y quiero destacar sobre la vida de David algo que hace que a veces pasa medio desapercibido, pero él con el ejemplo marca ese relacionamiento que tenía con toda la gente. En determinado momento David estaba peleando con toda esa gente en un lugar y entra el enemigo y se lleva las esposas, los hijos y todo el ganado que tenían. Cuando llegan de la guerra, de donde venían, les entera esa noticia y salen a buscar. Consigue un informante que le dicen: toda esta gente está en este lado. Y él sale, pero como venían muchos cansados, parte se quedan en el río descansando y otros siguen a pelear. La cuestión es que ganan la guerra y vos sabés que cuando las guerras se ganaban, lo primero que se hacía era se generaba un botín, Claro, lo botín que de ganaban, guerra. el botín de guerra. Y se arma una discusión entre ese grupo, entre los dos bandos, en que los que decían: yo salí a pelear, Claro. y entonces el botín me pertenece, y los otros decimos: nos cansamos y nos quedamos acá. Y David hace una cosa muy interesante, Una jugada muy buena. que es: vamos a dividir el botín entre todos. Y eso genera, primero, un concepto de somos todos iguales, porque indirectamente está transmitiendo un mensaje de somos todos iguales. Si vos te tocó ir a la guerra y peleaste, pero mañana le puede pasar al otro. Entonces creo que esos ejemplos de vida también hacía que David lo tomaran como una persona muy contemporáneo y muy que buscaba contemplar todas las situaciones para que todos estuvieran conformes. Lo más importante es que todos recuperaron a sus esposas e hijos y su ganado, pero también hubo un botín. Entonces creo que ahí vos ves esos pequeños detalles que a veces en la Biblia pasan como muy desapercibidos, pero si vos los encontrás, marcan su liderazgo, porque dice: ok, estos somos todos iguales, no importa si vos estabas peleando o no, somos un equipo. Y genera que después esas personas, cuando llegaban los momentos de verdad y había que pelear, y bueno, por David lo que sea, porque generaba eso en esas vidas, que obviamente ese relacionarse marca las tendencias para que después se forme su gran ejército que logra cosas maravillosas. También en la palabra dice que ninguno es más que nadie, parafraseado, ¿no? Uh-huh. Y hubo un dicho que fue muy popular en el Río de la Plata de un caudillo, un caudillo que era del lado de Entre Ríos, por ahí, que se llamaba Chacho Peñalosa, y decía, incluso en el mango de su cuchillo decía: Naides es más que Naides. Sí, Naides es más que Que se Naides. hizo muy popular en el Sí, fin del sí. siglo XIX, principio del XX. Y ha llegado hasta... Y bueno, es un concepto de Dios ese también, de que todos somos iguales delante de Dios, porque por cuanto somos pecadores, todos, Exacto. sin excepciones, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y hay una sola cosa que nos acerca a eso, que nos acerca a la salida de eso, que es la sangre de Jesucristo que fue derramada a favor de todos. O sea, no es a favor de algunos que murió Jesús, sino que murió a favor de todo el mundo, de toda la humanidad. Exacto. Sabés que estaba pensando también que
se identifica su actitud cuando vienen las malas. Por ejemplo, en un determinado momento su hijo Absalón se rebela contra él y él tiene que huir porque ya sabía que perdía la batalla con su propio hijo. Y cuando sale, hay un par de casos que le tiran piedras. Simei, por ejemplo, Sí. le grita, le insulta, le dice todas las cosas peores y él agarra y dice, déjenlo tranquilo. O sea, él podía haber sacado, mátenlo a este y lo hubiera Perro dicho. muerto, le dicen de todo. Le dice perro muerto todo y él no reacciona. O sea, Raro en él, ¿no? Porque Sí, un no. sanguinario como David no hay muchos. pero sí supo manejar ese concepto que había Sí. dentro de su pueblo, de decir, bueno, ahora estoy en la mala, Igual, me la aguanto. igual me la Joab aguanto. dijo de sacar la espada en ese momento también, ¿no? Y bueno, Y cortarle la cabeza. una de las Y él cosas... dijo, no, déjalo que capaz que es Dios que lo está permitiendo. Una sabiduría y una comunión con Dios muy fuerte también, ¿no? Sí. Porque- Igual él tenía algo que creo que es muy importante en su liderazgo, es el escuchar las personas que le rodeaban. Porque en esa corrida en determinado momento matan a su hijo Absalón y él se pone a llorar desesperadamente por padre. Claro, Por padre, claro. claro. Y viene uno de sus generales y dice, más vale que deje de llorar y agradezcas a los que están peleando por vos porque te vas a quedar llorando con tu hijo solo Sí. y todos estos te van a abandonar. Y él sale, Él sale. a a la batalla. a la batalla, a agradecerle a la gente, a acompañarlo, ¿no? Entonces creo que es una de las cualidades que tenía este hombre era el relacionamiento, pero el también escuchar la gente que él consideraba que estaba su entorno más íntimo, su entorno más cercano, el cual hacía que generara en él y después se transformó en el gran rey que marcó al pueblo israelita, que hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vos te encontrás con un hombre que entiende de relacionamiento y lo lleva a otro nivel también, porque él entiende el relacionamiento con los seres humanos y también entiende el relacionamiento con Dios. Porque ahí creo que es una de las cosas que David tenía, un corazón conforme al de Dios, no por sus buenas acciones, porque realmente varios errores marca y denota la Biblia de él mismo, pero las actitudes de reconocer su error y tratar de enmendarlos y arrepentirse y cambiar la actitud. Porque vuelvo, como decías vos hace un instante, Pablo, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos le fallamos a Dios. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que no haya pecado. Entonces, David, que era su característica más importante, era, ok, me equivoqué, pero busco el arrepentimiento, me despojo de mi realeza, me despojo de lo que soy y busco un relacionamiento muy profundo con Dios. Claro, Y ahora- era lo que más le importaba a él, porque él de hecho en un momento llega a decir que sonó en el Salmo 32, creo que es, no me acuerdo si el 32 o el 51 ahora, que dice, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. El 51. 51. Sí, 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y ahí vos ves la relación que él no quiere perder. O sea, la relación que está por encima de todo en su vida es esa relación con Dios. Porque en realidad cuando vos analizás su vida, él fue el olvidado de su familia, Sí, él fue el claro. olvidado de todo. Y sin embargo, cuando Samuel va a ungirlo como rey, dice, ok, hasta que no venga el que cuida las ovejas, yo no voy a seguir, no voy a comer, no voy a hacer nada, voy a esperar a que él venga. Como diciendo, la relación que él tenía con Dios era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenía una relación, porque eso creo que hay un paralelismo muy importante. Si vos tenés una buena relación con las personas, también tenés una relación con Dios mucho más profunda. Porque entendés lo que es el compartir, el dialogar y el concepto de deidad que empezás a manejar es de un relacionamiento mucho más profundo. Cuando vos sos una persona muy huraño, por ahí es Dios, es lo único que me acompaña y no tengo otra cosa. Sí. Pero cuando vos podés desarrollar esas relaciones, la relación con Dios pasa a ser un amigo que te acompaña, un amigo que está contigo en todo momento y en todo tiempo, y que podés mantener un diálogo de che a tú, ¿no? Porque hay mucha gente que la concepción de Dios es de mucha reverencia, de mucho ritos y cosas para llegar a Dios, y cuando tenés un relacionamiento con Dios te vas a dar cuenta que siempre Dios se acerca al ser humano para buscar que
su error, su equivocación, no, para ayudarlo A cambiar. y sobre todo algo Sí. que creo que es una de las esencias más importantes de Dios, que siempre lo hace, es darte un propósito de vida. Lo hace con David, lo hace con todo el mundo. O sea, darle el sentido a la vida y decir, ok, ¿para qué estás viviendo? Porque cuando lo está ungiendo como Dios, cuando lo unge Dios a David como rey, ¿qué es lo que está haciendo? Le está dando un proyecto de vida, porque no Claro. lo ungió y al otro día fue rey. No, demoró. Tuvo un proceso bastante Sí, sí, larguito, sí, sí. que le pasa un montón de cosas, pero le da sentido de pertenencia a David, diciendo, ok, Dios me ungió, en algún momento Él va a cumplir su promesa y me tengo que preparar y me voy a transformar en el rey de Israel. Que Dios le empieza a abrir las puertas, y sí, una de las cosas primeras que le abre la puerta a Dios es cuando Él mata a Goliat. ¿Por qué? Porque automáticamente él pasa de ser una persona que cuidaba ovejas a insertarse en un palacio real, tocando el arpa, acompañando, Y en un ejército. estando ahí, y empezó a entender cómo funcionaba ¿qué? El reinado por debajo. Porque ¿qué pasaba con los reinados? Los reinados era hereditario. Todo reinado es hereditario. O sea, ¿quién va a ser el próximo rey? Claro, El hijo. El hijo. Y si no está el hijo, Primogénito. será según la cadena de descendientes. Pero ¿qué pasa con David? Él empieza a conocer, y muchas veces el hijo no está en las pequeñas cosas. Y David empieza a relacionarse con las mucamas, con los que comían, con la gente de generales de ejército, empieza a ver cómo eran las peleas, cómo eran las cosas, y le da una concepción mucho más amplia de la que tenía el rey antecesor. Saúl, Saúl, perfecto. Entonces te das cuenta que es una preparación que Dios tiene, por más que le pasan cosas, empieza a descubrir todo el territorio de Israel escapándose, y entonces descubre dónde están los ladrones, dónde se le filtraban los enemigos, y cuando él llega al rey tiene una preparación muy profunda, Claro, sí, que, sí. que ese relacionamiento con duda. personas lo lleva a generar cosas. Y creo que una de las cosas que, y lo voy a extrapolar de David a nosotros, una de las cosas que más difícil es en estos tiempos es una cristiandad de relacionamiento con personas. Generalmente la cristiandad hace un relacionamiento sobre los individuos que están en la congregación. Conozco lugares que se casan entre ellos porque no hay relacionamiento con otro. Bueno, hay un joven y una joven que vino, bueno, se van a casar. Porque no se tiende a cerrar los círculos y entonces no hay relacionamiento con otras personas. Y creo que es uno de los graves errores que cometemos como iglesia, el cerrarnos en un círculo íntimo, privado, diciendo nosotros somos los hijos de Dios, que sí lo somos, pero nos olvidamos de relacionarnos con lo más importante, con el que es un drogadicto, con el que tiene problemas de adicción con alcohol, el que tiene problemas con hombres, con mujeres, con tantas otras cosas, que hace que no mantengamos un diálogo profundo. Claro, obviamente yo creo que si vos tenés un problema de adicción, no te juntes con esa gente que tiene las mismas adicciones porque te arrastran. Más bien. Pero Claro. hay otro tipo de personas que te puedes juntar en la vida que te van a ayudar. De hecho, creo que el discipulado, y por eso Jesús nunca nos manda solos, porque necesitaba un relacionamiento entre personas. Y las relaciones interpersonales son las que te abren las puertas, porque cuando vos tenés un amigo y te falta un trabajo y te dice, vení, mirá, yo tengo otro amigo de un amigo que justo necesita trabajo, y conseguiste trabajo, o así un montón de cosas. Las relaciones interpersonales siempre te abren puertas en la medida que las aprendas a manejar y llevar. También pueden ser contraproducentes. Y creo que en el caso de David le jugó mucho en su liderazgo y en su reinado. Bueno, a Jesús lo llaman hijo de David. Entonces ya tenemos un antecedente, pero ahora vamos a Jesús. Durante 30 años, prácticamente el único pasaje que nos habla es cuando tenía 12 años de edad, que tuvo una buena relación con los líderes religiosos, se quedó conversando con ellos acerca de las cosas de la palabra. Pero de ahí en adelante no sucede más nada. Pero los últimos 3 años, él desarrolla todo lo que él necesitaba para predicar la palabra. Y acá aparece, vamos a tomar la persona de Jesús como la persona ejemplo de las relaciones con la gente. Y voy a tocar una, por ejemplo. El primer milagro se hace cuando está en la boda de Caná. Y justamente cuando faltaba el vino. Ahora,
Mucha gente hoy día dice, no, si no son convertidos, si no son creyentes, yo no voy a ninguna cumpleaños, ninguna fiesta, ni nada. O Jesús fue y fue con los discípulos. Dijeron, me invitaron, ahí estoy. Entonces genera el primer milagro en un lugar donde se empieza a ganar ya prácticamente el apoyo de toda esa gente. Pero después, cuando entra a pasar el ministerio de él, yo me pongo a pensar si la gente seguiría a Jesús y por qué, que en un determinado momento, estando ya camino en el medio del campo, porque había llevado a descansar a la gente, a los discípulos de él, se le vienen 5.000 hombres, más las mujeres y más los niños, y se quedan a escucharlo. ¿Qué tenía Jesús? Jesús lo que hacía era abrazar, estar con la gente. Cuando le quieren, los niños molestan, lo agarra en medio del niño y le dice, de los tales es el reino, así que cuiden a estos niños. O sea, Jesús siempre, incluso más, con la gente que hacía lo malo, tuvo un amor y una condescendencia, por ejemplo, con la mujer que se encontraba en el momento de pecado. En el adulterio. En adulterio. Eso debe haber pesado enormemente. ¿Cuántas mujeres prostitutas y decir, este es el que nos viene a perdonar, este no nos acusa? Entonces, creo que ese relacionamiento de no acusar a la gente, estar en todas las actividades... Dejó expuestos sí a los que le acusaban. Claro, pero lo que tenía... Él tuvo una confrontación evidentemente con los fariseos y los escribas, pero lo que a él más le interesaba era que la gente pudiera encontrar en él la solución. Y yo creo que Jesús, en un determinado momento en el Evangelio según San Juan, dijo, ya no les llamaré más siervos, sino que les voy a llamar amigos. Entonces, ahí viene una relación que tenía con los discípulos. Ahí cambia la relación. Sí, ahí cambia la relación. Totalmente. Y eso nos deja para nosotros, porque fue uno de los últimos conceptos que maneja Jesús. Entonces, la pregunta que te hago, ¿cómo están tus amigos? ¿Cómo está tu relación con la gente que te complica la vida? ¿Cómo está la relación con aquellos que son amargados, con aquellas personas que, desechados por todo, dicen esto no sirve para nada? ¿Sos como Pedro, Jacobo, Juan, los hijos del trueno? Pedro, que le va a fallar y él sabía que le iba a fallar, sin embargo, Jesús siempre le daba oportunidades. Qué bueno eso de darle oportunidades a gente que te va a fallar. No, y que después sigue fallando, Pedro. Y sigue fallando, sí, porque, sí. O sea, si bien después Pedro fue el usado por Dios para que se cumpliera la palabra del asunto de y a vos te doy la llave del reino, predica por primera vez y se convierte en 5.000 en la primera vez, después Pedro falla también, o sea, sigue fallando. Aún lleno del Espíritu Santo. Se transforma en religioso. Porque se transforma en un religioso y cuando estaba con los judíos se comportaba de una manera, cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra. Entonces, Y Jesús no se comportaba así. No, Jesús se metía en medio. En medio y surgían las cosas. Cuando se metía en medio surgían las cosas. Surgían no solo los milagros, sino que surgía la relación con la gente que estaba mal, que estaba con problemas peores, capaz que la angustia, la tristeza, el endeudamiento, estaban en prostitución, estaban en otros pecados quizás vistos peores, capaz, porque para Dios el pecado es pecado, no hay diferencia de pecado. Pero creo que Pedro sigue. Ahí vemos de que a pesar de ser llenos del Espíritu Santo, a pesar de ser tocados por Dios, de haber sido transformados, seguimos cometiendo errores. Hay una cosa que tenemos que definir bien clara, es David y Jesús tienen algo muy similar, que los dos toman los olvidados. Porque ¿quién toma a Jesús? Borrachos. ¿Quién toma a Jesús? Prostitutas. Los recaudadores de impuestos, los que eran difíciles, los que nadie quería estar. Entonces él los toma y los hace gente muy allegada a él. Sí, de la misma manera que él... Pero David, de hecho se lo reprochan a Jesús eso. Sí, claro. Porque le dicen, vos que andás con tomadores y... Con milón y bebedores. Con milones y bebedores. Sí, le Casi nada. reprochan eso. Pero es lo mismo que David. ¿David con quién estaba? Con ladrones, con gente malandras, todo lo que vos te imaginás. Ese paralelismo existe entre los dos. Y creo que hace que también genere unas relaciones muy fuertes. Porque cuando alguien importante se fija en alguien olvidado, decís, wow, ¿qué vio en mí? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Es ir a la persona que se había mandado un error muy grande, una equivocación muy grande, y bueno, hay una nueva oportunidad, no peques más.
ese tipo de cosas que hace que Jesús haga, en definitiva, unas relaciones muy profundas. Pero también hay que entender que dentro de las relaciones interpersonales están los que solo quieren usarte o beneficiarte de vos. Claro. Porque de Jesús, cuando vos mirás, ahí como vos decías recién, le dio de comer a 20.000 personas, más o menos, entre hombres y mujeres. ¿Qué era lo que le interesaba a esa gente? El beneficio de Jesús. Cuando llegó el momento de la verdad, Crucifíquelo. lo querían matar. Sí. Lo querían matar. Y cuando llega el momento que es el nacimiento de la iglesia, que es el día de Pentecostés, solo 120 de esas multitudes que seguían a Jesús. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos 120 había una capacitación que Jesús había hecho con esas personas de un curso intensivo de 3 años. Discipulado intensivo. Teórico-práctico, de las dos rápido e insertados en uno, que se transforman en los hombres y mujeres que van a generar un avivamiento como experimentó en los primeros siglos la iglesia cristiana como nunca lo hubo. Y de la noche a la mañana miles de personas seguían a Jesús. Entonces, creo que ahí también tenemos que ver estas cosas, porque muchas veces digo, bueno, es muy importante las relaciones interpersonales, sí, pero siempre hay un Judas dentro de las relaciones interpersonales. Sí. Siempre hay uno que te traiciona, siempre Sí. hay uno que te va a pasar una factura que no te corresponde. Pero Jesús lo trató muy bien y aparte era el tesorero del grupo. O sea, Jesús no rechazó a aquellos que a la larga sabía que los iban a traicionar. Entonces aquí viene una actitud que tenemos con la humanidad, con todo el entorno nuestro. Sabemos que hay personas que te van a fallar. Sí. Sabemos personas que te van a dar una puñalada por la espalda. Sin embargo, eso no te indica que vos tengas una actitud diferente sobre todos. Carácter es eso. Sí. Carácter es comer con Jesús, con Judas, Sí. sabiendo que te va a traicionar. Que te va a traicionar. Entonces, Y meter el pancito con él, ¿no? Claro. yo toqué un tema hace tiempo atrás que lo tengo en uno de mis libros que se llama La soledad. Y hay mucha gente que ha quedado sola, y estamos hablando de creyentes y no creyentes, que ha quedado sola por no tener empatía con la gente, no tener empatía con su familia, no tienen amigos, no tienen nadie. Y entonces ese tema es lo que tenemos que contagiarnos de David y de Jesús. En las buenas y en las malas tenemos que hacer el contacto con la gente porque si no te quedás solo. Entonces yo quiero rescatar el personaje tanto de David como de Jesús para decir que hay mucha gente que está necesitando personas que las escuchen, personas que oren por ellos, personas que las bendigan, personas que tengan la capacidad de aprender de personas que tienen eso. Y yo creo que el pastor, por ejemplo, tiene que tener esa cualidad. Aunque yo he encontrado algunos que dicen, no, ese pastor tiene una cara de perro y ya le tengo miedo. No. Sí. Si vos producís miedo, no, A mí no, me, no te puede seguir la a gente. mí me pasó algo así, siendo yo incrédulo. El otro día me encontré con un amigo que éramos, el otro está muerto, está con el Señor, mejor dicho. Somos los dos que quedamos vivos para contar ese hecho, que estábamos en medio de una sobredosis. Y yo les dije, en ese momento les dije, lo único que se me ocurre es ir a una iglesia, dije yo. Y me voy a una iglesia con ellos, nos comimos todo un culto, que estábamos duros así, y cuando termina la reunión voy a hablar con el pastor. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Y sí, imagínate, 3 tipos, camperas de cuero, pelos largos por acá, años 80 y pico. Estaba medio complicado el asunto, ¿no? Y él me dijo, sí, cómo no, que no sé qué. Y él oró por mí, pero yo pude sentir de que él estaba orando por mí como diciendo, oro por vos, pero no vengas nunca más. Sí. Una onda así, fue lo que sentí. Y yo salí de ese lugar, mirá lo que me pasa. Yo salgo de ese lugar y le dije a estos dos, le dije, nunca más piso una iglesia evangélica. Mira, ¿Viste? Bueno, los planes de Dios eran otros, ¿no? claro. Porque en la realidad eso, el que está en el liderazgo, y no estamos hablando solamente de pastores, estamos hablando de jefes de empresas comerciales, de gente que tiene que salir a conseguir clientes. Vos lo sabés, Rodrigo, que vos estás también en una empresa donde se busca vender los productos. Y si no tenés un buen relacionamiento, no te van a recibir.
Si no tenés ese Si no tenés un contacto buen con la gente. relacionamiento, la gente no trabaja a ganas trabaja y no a saca ganas, las claro. producciones. Ya vino ese pesado, le doy salida. ¿Entendés? Es como también uno es futbolero, cuando un director técnico es complicado, el Ah, jugador de se fútbol complica la historia. Se no te complica gana el los vestuario. partidos No y te no gana te los ganan los partidos. partidos. Sí, sí, O sea, esas cosas se dan por un mal relacionamiento. Y es más, hay problemas familiares que están ocurriendo por falta de relacionamiento. Claro. Padres y hijos Sí, sí. que se dan peleas y disputas. Que es bíblico también, ojo. ¿Por O sea, qué? no es algo que nos tendría que sorprender Sí. porque está escrito, ¿no? Sí, pero yo creo que si vos buscás un relacionamiento con tu hijo, con tu hija, Ni más hablar. allá de sus errores, sus Sin dudas. equivocaciones, las Sí, cosas que se encausan de una manera... Van a marchar más derecha la cosa. Ahí va. Sí, sí. Y lo mismo en el matrimonio, porque hay personas que no se pueden hablar dentro de un matrimonio. Y bueno, hace 20 años, ¿y por qué estás en tu matrimonio? Y pues lo mismo, porque él me pasa la plata, porque ella hace 20 años, entonces después... los hijos. Por los hijos, exacto, ¿no? ¿Cómo voy a separar si tengo hijos? Sí. Y Bueno, concluyendo, porque ya estamos Buen en los tema, últimos ese- 2 minutos ese que finales. tiraste, ¿eh? 2 minutos finales. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿No tenés la capacidad de interactuar con otros? Contagiate de Jesús, contagiate de la palabra de David y empezá a aprender por qué las multitudes lo seguían, por qué el cristianismo ha triunfado hasta este tiempo y por qué la gente necesita ser escuchada, gente que necesita ser valorada, gente que necesita un abrazo. Entonces, tú sos la persona indicada que estás escuchando este programa. A ti te decimos, tenés que cambiar tu actitud y hacerte, voy a utilizar un término uruguayo, más populachero. Estar con la gente que dice, con este no me junto, sí, pero juntate, esa persona es desagradable. Vos no sabés si a esa persona le das un abrazo, que un día va a estar contigo. Sí, claro. Igual hay algo que antes de terminar creo que es importante es no vender los principios por Ah, el eso relacionamiento. no. Eso Sin sí. duda. Porque vos encontrás a Sí, ese sí. mismo Jesús que entra al templo, agarra un látigo y empieza Sí, a sí, tirar sí, todo, sí, todo sí. todos los cambistas y todos los que hacían negocio Claro. con el templo, que era parte de sus principios. Y él decía, esta es una casa de oración, no de negocio, que era parte del principio de él. Parafraseando, no te pongas para congregarse con la gente a fumarte marihuana Claro. o ese tipo de cosas. Claro, porque se da mucho. Sí. Y más, Para no quedar fuera, voy. o sobre todo personas que no tienen una personalidad muy firme, que la corriente, que el famoso camarón que se duerme se lo lleva la corriente, Sí, o sea, sí, te se lleva, lo lleva. te lleva todo lo que estás. Por eso también quiero aclararlo, porque Claro. venimos hablando de un Jesús bueno, Sí. entonces yo tengo que ser bueno. No. Hay cosas que no se pueden permitir. Sí. Hay Para principios. terminar este concepto, te digo una cosa. A mí me pasó eso. Yo cuando me convierto a Cristo, yo tuve que abrirme de las amistades que tenía. Tuve que a hacer un corte. Porque yo sabía que eso no me iba a llevar a nada. Eso me iba a llevar otra vez a lo mismo. Claro. Y se los hice saber. Le dije, mira, esto hasta acá llegó, de acá para adelante, el que quiera relacionarse conmigo, voy a estar en la iglesia. O venís en estas condiciones. Sí, claro. Claro, porque vos decís, una relación, hay gente que cambia. Y después cambió la historia porque después de a uno empezaron a caer. Claro, entonces, por eso te digo, hay un tema de fondo que es no vender tus preceptos, Sí. no vender lo que vos tenés como ideales, porque cual. este mundo, de verdad, hoy atina que todos los preceptos que vos tengas los puedas romper. Y creo que en estos tiempos también ese Jesús tenía preceptos y los mantenía. ¿No? Los mantenía y los ves en eso. Porque imagínate que un cambista que lo agarró a latigazos, ¿qué iba a decir de Jesús? Este es un loco. Claro. Olvídate Tomate del la resto. cabeza. Claro, mirá lo que hizo. Me hizo perder plata, me hizo perder... Claro, o sea, se ganaba a sus el negocio. enemigos. Cuando hablaba mal de los fariseos, ¿qué se hacía? Se ganaba enemigos. Pero ¿qué era lo que no estaba vendiendo? Su percepción de cómo tienen que ser las cosas. Exacto. Si te interesó este programa, recordá que podés volverlo a escuchar por YouTube, sale por Instagram, por Facebook y por Spotify. Y este programa lo podés volver y hacernos nuestros comentarios. Quiero aprovechar la oportunidad antes de irnos, decir que este domingo en las iglesias Defensores de la Fe en el Cerro y en
Y también ahí en Goes no va a haber reunión debido a que hay un acto eleccionario, entonces no tenemos reunión este domingo. Sí tenemos hoy jueves a partir de las 19:30 horas en el Camino de la Paloma 2010 y en Ramón de Valle Inclán, Vilar de Bo 900. Y nosotros tenemos la reunión a las 17 horas el sábado. Y jueves, por supuesto, reunión de inmigrantes y el viernes reunión de oración. Pero el martes, a estas mismas horas, charlando en familia.